Jorge, Hermano mío, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a ti. ¿Dónde andas? ¿En Quito? En Quito, en Quito, en Quito. Bueno, ¿y cómo va todo en Ecuador? ¿Cómo van las cosas allá? Bueno, ya sabes, este es el país más afectado de la región a nivel de COVID, pero con esperanza de que pase todo pronto. De peores hemos salido, sobre todo de peores catástrofes políticas, así que tenemos para darle. Ni hablemos. Bueno, ¿Tú pues cómo Jorge, estás? ¿En gracias por Colombia? aceptar la invitación. Bien, bien, también en Bogotá. Estamos entrando en una época como en Quito, de frío. Está lloviendo un poco, pero bueno, aquí, esperando a que nos digan algo. Sí, esperando todos, todos. Sí. Hasta eso aprovechando para hacer trabajo de mesa. Sí, sí, sí. Pues bueno, Jorge, gracias por aceptar la invitación. A ti. Teníamos muchas ganas de hablar con alguien de Ecuador, un país al que quiero mucho. Tengo gente muy querida y conocida por esos lados. Eh, y que habláramos un poco de Enchufe TV, ese fenómeno que es Enchufe TV. Y qué más o qué mejor que de parte tuya, que eres uno de los cofundadores. Así que gracias de verdad por estar aquí en Hispanicast. A ti, gracias. No, con todo el gusto. Siempre es bueno tener estos espacios para conversar de la historia que uno nunca sabe. Pero, pero sí, lo que quieras saber y lo que quieran Bien. saber, empiecen a Entremos, preguntar. entonces, Jorge, entremos en materia y cuéntanos un poco cómo nace la idea de Enchufe TV. ¿Quiénes empezaron? Tengo entendido que me contó alguien que la historia es que ustedes le pasaron la idea a muchos canales en el Ecuador de televisión, a muchas productoras, y todo el mundo les dijo que no, les cerraron la puerta. Nadie apostaba por el proyecto hasta que ustedes decidieron irse para Internet. Sí, en realidad fue un proyecto que empezamos personas, ahora solo estamos tres, Cristian Moya, Martín Domínguez y yo, que somos los fundadores iniciales a nivel societario. De ahí hay como muchos fundadores, ¿sabes? Jorge, Parece, hola. Creo que tu internet está, ahí estás, se ahí está estás. quedando. Sí, mejor, mejor. Listo. Voy a cambiar de conexión. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Yo te escucho. ¿Tú me ves bien? Ya, perfecto. Sí, 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 Vale, sí, solo perfecto. hubo un pequeño Va, glitch ahí. bien, Y bien. bueno, en realidad, estos son Entonces contémosle un los poco a la socios gente cómo nace, cómo crece, fundadores cómo societarios. se... Eso. Ok. Porque de ahí, bueno, hay un montón de fundadores, colaboradores, pero sí, empezó como un piloto en realidad, de televisión, de un seriado de 21 minutos que lo presentamos a todos los canales del país. Y entiendo por qué nos dijeron que no. O sea, éramos todavía estudiantes de cine con el piloto grabado, una carpetita, nos veíamos muy, muy, muy jóvenes. Entonces entiendo de alguna manera por qué no lo hicieron y creo que fue mejor para todos. Así que de alguna manera tradujimos el contenido a un contenido de 90 minutos para hacer una película y lo empezamos a presentar a todos los premios de cine y también, bueno, perdimos todos los premios de cine. Así que lo que hicimos fue el único lugar para meter el contenido gratis sin que nadie nos diga nada era como en internet. Así que tradujimos todo ese contenido en formatos de 3 a 5 minutos que era Enchufe TV. Y prácticamente de ahí nació la idea ya hace 8 años que vimos este año que pasó. 8 años ya. Sí, desde el 2011, el 13 de noviembre del 2011. Todos sabemos la fecha porque es la clave del Wi-Fi de la oficina. Bien. Para esta idea, bueno, nos contabas que estabas estudiando o estaban estudiando todo el grupo de personas con las que conformaron esto. ¿Para ese momento tuvieron alguna referencia visual o de contenido para esta idea? ¿Se inspiraron en algo o en alguien? En realidad, No te escuchamos. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No me Ahí, escuchan? ¿Aló? ahí, 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 eso. Ah, ya, perdón. Ya, perfecto. Bueno, en realidad habían demasiadas referencias visuales. Sobre todo, a ver, había mucho contenido en inglés que era muy parecido al que queríamos hacer, pero no existía en español. Sobre todo no existía un contenido legitimizado
en Internet en español. O sea, la gente como que no creía mucho en que podía haber algo de calidad en Internet en español. Habían blogs muy buenos, pero a nivel de ficción no. Así que había un referente que teníamos muy claro que era Cole Schumer en Estados Unidos, otro que era Freddie Wong, que es un generador de contenido coreano que vive en Los Ángeles, pero en español no existía. Entonces prácticamente lo que hicimos fue traducir todos estos contenidos a una idiosincrasia latinoamericana, y lo que hicimos fue mezclar un montón de formatos, o sea, formatos sobre todo cinematográficos, de la cultura más popular. O sea, así no hayas visto Titanic o así no hayas visto Star Wars, sabes cómo se ve Titanic, sabes cómo se ve Rose con Jack ahí en la punta del barco, sabes cómo se ve Star Wars, cómo suenan los sables láser, cómo suena cuando entra Darth Vader, así no hayas visto esa cultura tan popular cinematográfica que la tenemos muy, muy arraigada. Y lo que hicimos fue mezclar eso con la idiosincrasia latinoamericana, que somos igualitos. O sea, este proyecto me ha dado la oportunidad de viajar por muchos países de Latinoamérica, que me dice que somos más parecidos de lo que pensamos. O sea, en Colombia, en Ecuador, en México, en Perú tenemos la misma mamá que te lanza la chancleta, tenemos el mismo vecino, tenemos el mismo tendero. Entonces era como mezclar estas dos cosas que eran muy, muy populares y generar contenido lo más pulido posible. Obviamente hubieron demasiados errores al inicio. Probábamos cosas sin saber cómo hacerlas, después ya las sabíamos porque fallamos, y todo era como un entrenamiento justamente para llegar a la película, nuestra primera película que se estrenó el año pasado, se llama Dedicada a mi ex, cuando ya podíamos llegar entrenados para hacer una cosa más larga. Bien, ahora vamos a hablar de la película, pero hablabas hace un momento bueno, de ese intento de tocar puertas para que los conocieran, pero siempre me ha llamado mucho la atención, leyendo un poco sobre ustedes, esa forma tan optimista de verlo, porque decías, bueno, menos mal no nos prestaron mucha atención porque estábamos muy jóvenes. Claro, bueno, es que, bueno, tú has trabajado en cosas gigantes, gigantes, o sea, en Fox, has sido de director de casting de Fox, de demasiadas pelis, y ubicas cómo se mueve esto, y sabes que prácticamente un primer error te puede cerrar las puertas de ahí en adelante. Entonces fue bueno de alguna manera encontrar una voz propia donde no teníamos a quién rendir cuentas, donde podíamos encontrar de alguna manera nuestro lenguaje. Eso era importantísimo, porque si es que hubiéramos estado en un canal de televisión, muy probablemente hubiéramos tenido que seguir el ADN del canal, que cada contenido tiene su ADN, y el canal también tiene su ADN, que de alguna manera lo inyecta a los contenidos que tiene alrededor. Entonces hubiéramos tenido que respetar eso. Y acá no, acá irrespetábamos todo, nos irrespetábamos a nosotros mismos justamente para poder encontrarnos. Y ahí fue cuando encontramos un lenguaje y una gramática audiovisual propia. Encontramos nuestra voz actoral, encontramos nuestra voz autoral, y, y eso no lo hubiéramos podido haber hecho si es que alguien nos hubiera dicho que sí en algún momento. No, te lo preguntaba porque normalmente uno ve mucha ansiedad en los actores que están empezando y a veces esa misma ansiedad los lleva o nos lleva a no tomar esas decisiones tan bien pensadas de tal vez no es el momento. Te lo preguntaba porque yo actualmente le digo siempre a la gente, usted se va a dar cuenta cuando está listo para empezar a hacer casting. En el caso de ustedes, tratar de encontrar cuándo estaba esa idea madura para presentar, no tuvo que haber sido muy fácil, ¿no? No, sí, y además, no, es que además, claro, y eso le pasa a los actores, le pasa a los autores, a todos al inicio, que uno cree que está para comerse el mundo mientras más jovencito es. Es como, mientras más jovencito eres, crees que estás más preparado para todo. Y dices, no, es que voy a revolucionar, voy a entrar a patear al perro, y está buenazo que se tenga ese ímpetu inicial. Pero de alguna manera, el hecho de que vayas conociendo más del tema, te vas dando cuenta que no tienes razón en nada, y que no sabes cuándo vas a estar listo, y que todos los proyectos de etapas que vas haciendo son simplemente entrenamientos para el siguiente. Entonces, yo creo que mientras más empiezo a conocer de lo que se trata esto, más inseguro me vuelvo, porque más me doy cuenta que no sé muchas cosas. Qué bueno eso Y que es que dices. mucho más a nivel actoral. Es que mira, a nivel actoral, una de las razones también por las que hicimos este proyecto era porque, tú bien sabes, a un actor para que le llamen es jodidísimo. O sea, es bien jodido que alguien venga y que diga, pucha, tienes un talentazo
quiero trabajar con vos, o sea, tienes un rostro cinematográfico increíble. Así que en vez de esperar a que alguien nos llame, nos tocó hacer nosotros mismos el contenido para llamarnos, autollamarnos, y así mismo nos va a tocar seguir haciendo, porque, porque a ver, es que aquí quiero sacar un montón de dudas, aprovechando que estoy hablando contigo. Porque sí, a partir de que uno es un actor que empezó a hacer un género, te empiezan a encasillar en ese género. Y creo que es una cuestión de ingenuidad de la gente del medio que cree que un actor de comedia solo va a ser de comedia, o un actor de drama es solo dramático. Yo en realidad a todos mis actores de enchufe, todos nacieron del dramón, o sea, del dramón, 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 o sea, sácame una lágrima por la derecha y tres por la izquierda, y aprendieron a manejar el timing y justamente este background, no quiero decir dramático, pero este background vivencial hizo que la comedia tome vida. Entonces, ahorita tenemos un liazo con el encasillamiento de actores o autores de netamente comedia. Eh, y, y es algo en lo que tenemos que trabajar nosotros mismos en nuestros propios contenidos para desencasillarnos y poder tener otras oportunidades. Pero o sea, eso es lo que quería ver. O sea, ¿qué es lo que toman en cuenta para escoger a un actor un, para un personaje de algo grande? Tú has hecho como series en Fox. No, Has pues, hecho pues realmente lo que no hace es que sean actores, primero. Pero primero, dos, ay, a mí en lo personal, me parece que los actores que hacen comedia se desenvuelven muy bien en otros géneros. sí, 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 Y sí. me ha pasado con el transcurso de los años, cada vez que audiciono actores de comedia y a veces los invita a uno a hacer otro género, se desenvuelven muy bien. Es más difícil para los actores que no hacen comedia acercarse a la comedia. Sí, sí, Porque la sí. comedia, lo que tú decías, necesita un tiempo, necesita muchos elementos que a veces hay gente que no sabe. Pero yo, en mi caso, pues lo principal es que sean actores y que estén formados. Y lo segundo, Ahora, pues hay que jugar e intentar o acercarlos o verlos. justo aquí acabo de leer un comentario que dice, el actor debe ser la suma de todo, es un instrumento que puede sonar de muchas maneras, que es muy lindo la manera de verlo, pero no sé al mismo tiempo. Por ejemplo, uno de mis actores favoritos de Latinoamérica es Ricardo Darín. Ricardo Darín es un actorazo, pero Ricardo Darín sabe y reconoce que pertenece a un perfil súper específico, que es muy parecido a su persona natural. Por eso es que todo el mundo le anda jodiendo que siempre hace de Darín, Darín hace de Darín. Y una vez él tuvo una respuesta preciosa que dice, es que no sabes lo difícil que es hacer de uno mismo. Y es verdad. Y cumple con unos códigos de cinematográficos preciosos, pero tal vez él no pueda hacer un musical, o tal vez él, no sé, pero tal vez él no pueda entrar a un código de musical, o tal vez él no pueda entrar a un código épico, o a un código de acentos como Gael García o como Lidia San Miguel, que de pronto pueden hacer o de chilenos o de mexicanos o lo que sea, siendo de otro país. Entonces, no sé si un actor tenga que hacer todo, increíble si sabe hacer todo, pero sobre todo creo que tiene que reconocer su perfil. Es algo Pues que también he ido yo aprendiendo. creo que lo que tú dices es muy cierto y es, uno tiene que saber qué capacidades tiene y hasta dónde puede llegar, pero lo que no puede pasar es que eso sea una limitante. Yo recuerdo que fui a ver a Darín en Buenos Aires con escenas de la vida conyugal y yo vi la obra a Darín en Buenos Aires y a mí no me pareció que era Darín haciendo de Darín, pero entiendo lo que dices. Y no es fácil tampoco en ese ejercicio del teatro pararse en tablas pues, cuando has hecho tanto cine o tantas series. Pero sí creo que hay que explorar, es la única manera, ¿no? Tocabas un tema muy importante. Claro, existe ese ruido de Enchufe TV igual a comedia. Y quería preguntarte sobre eso un poco en cuanto a los contenidos, ¿qué tipo de contenidos son los que realmente hacen ustedes? ¿Y cómo es hoy en día lo que ocurre o cómo funciona Enchufe TV con la producción que hace? Porque lo que he visto
Pues bueno, ahora vamos a hablar de la película, pero es que no es grabarse en el cuarto de una casa, es decir, estos son rodajes en unas casas, con equipos muy grandes, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, en realidad inició muy pequeño. Inició con todos cineastas en proceso y en egreso, grabando en casas, ¿no? Con una cámara de fotos que grababa video. No teníamos sonido, así que por eso es que los primeros videos de Enchufe todos son en gran angular, porque la cámara está súper cerca para que mi propio micrófono de la cámara pueda agarrar los textos. Siempre son al lado de las ventanas para que haya luz, porque no había luces. Los dollies eran hechos Pero, con pero alfombras. Jorge, eso está bueno, eso es recursivo, aprender también, ¿no? Exacto. Es precioso porque el rato que teníamos recursos, sabíamos valorarlos muchos y sabíamos cómo ocuparlos. Ahora, dentro de la realidad que estamos viviendo ahorita, del COVID y de que los rodajes, bueno, y que todas las industrias están siendo afectadas, que los rodajes no pueden tener mucha gente, creo que hay que volver a los inicios, todos, sin mermar calidad, pero volver a lo recursivo. Y creo que de ahí afloran muchas cosas que a veces uno despista. Yo me acuerdo cuando empezamos a tener luces, cuando empezamos a tener dollies y cosas, nos empezamos a fijar mucho en la estética de los contenidos y empezábamos a mermar un poco el contenido, porque empezábamos a fijarnos mucho en la cara del sketch más que en lo que contaba. Y, y después de toda la emoción de tener todos los equipos, cuando ya se nos pasó, empezamos otra vez a volver a los inicios y te das cuenta que no es importante, a ver, que es importante, pero que no es lo más importante. Pero sí, es una producción sobre todo muy... Queremos hacer cine chiquito, esa es la cosa. Queremos hacer cine en cápsulas pequeñas, súper democráticas, gratis, para que la gente la pueda ver. Es por lo menos la intención inicial. Claro. Bien, ¿crees bueno, esta es una pregunta, con todo lo que han hecho, con todo lo que han logrado, ¿crees que los han intentado copiar, los han copiado o han servido más como motivo de inspiración para la gente o para los actores? Verás, ya todo está hecho. Nosotros empezamos copiando. Y ahí me encanta ver que nos copien. Me encanta porque yo considero un halago de referencia. Por ejemplo, hay algo que no sé si es que pasó, pero creo que pasó, porque cuando empezamos a hacer un contenido de expectativa-realidad, la expectativa-realidad por lo general estaba dentro de comedia escrita y de comedia visual, pero ilustrativa o de fotos. No en video. Habían algunas referencias en video, por ejemplo, 500 días con Sommer, que tiene la división de dos pantallas de expectativa realidad, pero no nos estaba funcionando con el tiempo de comedia que estábamos haciendo. Y explorando, llegamos a este formato de claqueta expectativa, sale claqueta realidad y sale la realidad. Y ahora lo veo en contenidos en ruso, de Total. contenidos en inglés, de contenidos, ese formato, con ese tiempo. Y digo, y me siento bien de que tal vez nosotros fuimos los que dimos ese primer paso para generar esta manera de contar la expectativa realidad a nivel audiovisual. Y así un montón de formatos también. Pero sí, o sea, yo creo que todo es como una mezcla de las cosas que ya están hechas y si es que somos referencia de alguien, más bien qué bonito, ¿no? Porque nosotros agarramos referencia todo el tiempo de lo que nos gusta. ¿Tienes referencias latinoamericanas en cuanto a lo que hacen? No sé, de pronto lo que hace Derbez en México o lo que hace en Estados Unidos. ¿Hay alguna referencia en Latinoamérica? Eugenio Derbez Franchella. es una persona que admiro con la vida, no tienes idea. Además que es una persona preciosa. Pero, a ver, Eugenio Derbez, claro, tiene un background de humor mexicano. El humor mexicano, por lo general, tiene una tradición azteca de jugar con las palabras. Entonces, Eugenio, tú ves, o sea, Armando Hoyos es impresionante cómo juega con, yo qué sé, anonadado, baño de asiento, anonadado. Entonces, es como que juega mucho con la gramática verbal. Lo que trato de hacer yo y lo que trata de hacer el equipo de Chufe es jugar con la gramática audiovisual. Eh, que es otro tipo de humor, ninguno es mejor que otro, solo que son de dos tradiciones distintas. Por lo que más nos ha tocado agarrar referentes en ese sentido ingleses, porque
En Estados Unidos también ocupan mucho el humor verbal, que es muy judío. Pero en cambio Edgar Wright, por ejemplo, que es el director de Scott Pilgrim, de Hot Fuzz, de algunas películas inglesas que tienen como un código audiovisual bien interesante, que juega con la comedia visual, es a lo que nos referimos muchísimo dentro del canal. Bien. Tú eres el director creativo de Enchufe TV, pero sé que hay otras personas que trabajan contigo. ¿De qué se encargan esas personas y cómo se dividen las tareas? Verás, yo fui el director creativo de Enchufe TV durante los primeros años. Por el momento estoy trabajando como en otros proyectos. Por ejemplo, empecé trabajando con la película y ahorita ya estoy como en otras cosas. Y para hacer eso tuve que dejar todo el proceso de Enchufe desde hace ya casi 3 años. Por lo que la dirección creativa la pasé a personas que son increíbles. Orlando Herrera, que empezó desde el inicio en Pero Enchufe, y hay sigues un equipo de vinculado a Enchufe. él sigue vinculado. Orlando Herrera es uno de los actores más icónicos de Touché, que es el que hace de cura, que es el que hace del éxito. Bueno, No, pero tú él sigues ahora vinculado, o sea, te hiciste yo a un sigo, lado, pero a ver, sigues vinculado. yo sigo vinculado de una manera muy externa y bien panorámica. Es como que reviso los contenidos, Ujú. pero ya no los manejo, ya no los manejo. Y creo que es bueno también porque empieza a haber un refrescamiento de ideas. A la final, como hacemos una comedia muy vivencial de reírnos de nosotros mismos, ya se me acabaron las cosas de reírme de mí. Entonces, ahora hay Claro. nuevas historias de nuevas personas que están trabajando. El equipo de guión es increíble. Bueno, es un equipo que lo hemos ido mermando. Y no sé si es que interesa esto, pero el proceso de escritura se lo hace de esta manera. Agarramos todo el equipo de escritura. En esta etapa sí todavía soy parte. Agarramos todo el equipo de escritura y varios invitados de externos y empezamos a contar cosas que nos gustaría ver a nosotros. O sea, como, oye, qué ganas de ver, yo qué sé, Star Wars, pero que como que fueran latinos. Entonces, y es como que, ok, está buena esa idea, y empezamos como a hacer una lluvia de ideas donde sacamos a veces más de 200. Después empezamos a cernirlas viendo el contexto, viendo el ADN del canal, y inmediatamente después cada idea es trabajada por todo el equipo a nivel de escaleta, como, ok, aquí tiene que pasar esto, y la persona más enganchada con el proyecto, o sea, el guionista más enganchado con esa idea, se la lleva a su casa a escribir y regresa con esa idea escrita para que todos los guionistas lean y hay un feedback, se la regresa a escribir, regresa, hay otro feedback y regresa para una última escritura. Y por lo general, a veces también hay una reescritura final del director creativo. Pero este es como a grosso modo, cómo es el proceso de escritura, por si a alguien le sirve aquí que esté escuchando. Sobre todo porque a veces y me pasó a mí en el proceso de la película, yo decía como, ok, ya generé este proceso que me imagino que es copiado de algunas producciones externas, pero ya lo vinculamos a Touché para escribirlo en grupo, pero cuando vaya a escribir la película tal vez sea un poquito más personal, así que me voy a llevar a escribirla solo. Y empecé a escribirla, me acuerdo, en un aeropuerto, no me acuerdo dónde estaba viajando, y estaba por la página 10 y dije, no, o sea, esta cosa va a crecer mucho más si es que regreso con el equipo y empiezo a contar la historia que quiero contar, y con el equipo creció de una manera absurda, o sea, al punto en el que yo prácticamente lo único que hacía era mediar las ideas, porque cada uno regresaba al otro día diciendo, esta escena la tenemos que contar como en esta película, el otro decía, no, mejor como en esta película, habían llantos, había todo, pero unos llantos pasionales, no de bronca, donde decía, no, es que esta idea es mejor así, y de pronto lo único que hacía era mediar para ver por dónde contábamos mejor la historia. Y es bien bonito entender que el proceso creativo puede ser muy enriquecedor si es que es grupal. Recién vi una masterclass de Ron Howard, que hablaba acerca de la escritura, y decía, a veces uno tiene muchos celos de la escritura, o sea, cuando tiene una idea y no la quiere contar a nadie hasta que de pronto ya está la película y todos la vean y se sorprendan de lo que hizo. Cuando en realidad es un proceso bien enriquecedor cuando uno empieza a contar su idea, porque le empiezas a mejorar. Así no te den feedback, tú mismo le empiezas a mejorar. Y ponía el ejemplo de una anécdota. Por ejemplo, uno cuando le pasa algo chistoso y llega a la cena familiar y dice, como no tienen idea lo que me pasó, y empieza a contar la anécdota. Y la anécdota, la primera vez que la cuentas es un poquito
torpe, como que hay detalles que son irrelevantes, hay cosas que de pronto tú sentías que no era tan relevante, pero que tu familia reaccionó de una manera como, ah, ¿qué caga, en serio? Y de pronto es como que te saltaste un detalle que era importante y lo vuelves a contar. Bueno, es como un poco desordenada. La segunda vez que cuentas en otra reunión esa misma anécdota está un poco mejor. Y empiezas a ver qué es lo que funcionó en la gente y empiezas a ver qué es lo que no. Porque al final todos los seres humanos contamos historias todo el tiempo. Claro. Y hasta que de pronto hay un nivel de pulido, que años que vas contando esa anécdota, cuando llegas al final, es una muy buena historia. Tal vez hasta puede ser mejor historia que la propia anécdota. Y eso es lo que hace que un proceso de escritura y un proceso creativo se vaya puliendo y filtrando mientras más grupal es. Entonces es por lo menos lo que a mí me sirve. Y si es que alguien está buscando una manera que le sirva aquí, lo puede adaptar como que. Pues es muy generoso de tu parte ver esa forma de trabajar porque muchas veces el ego no nos permite conciliar o compartir ideas. Te lo digo porque, lo decías, a mí se me acaban las ideas y necesito traer gente que me ayude. No, todavía la idea no está madura. Uh -huh. ¿Cómo haces para conformar ese equipo que hace que Enchufe TV sea un éxito? ¿Hay alguna característica? ¿Tienen que tener algo particular las personas que trabajan con ustedes o es gente que se acerca y ustedes los van llamando? Eh, ha habido como un proceso bien de aprender con quién vas trabajando, con quién no. A mí me encanta la gente que no trabaja por horas, que no trabaja o sea, obviamente está muy bien trabajar por horas, pero que no piense en las horas que está trabajando, que no piense en nada más que en sacar algo brillante y que se emociona con lo que está haciendo y que de pronto, yo creo que tiene que ver una cuestión de empatía con el contenido y la sinceridad que le estás dando al contenido y la entrega, y la entrega total que le estás dando. Entonces, cuando entiendes esta conexión, dices, ok, estoy trabajando con las personas correctas. Y si es que no encuentras eso, bueno, se cambia, habrá nuevas oportunidades, pero a mí me encanta la gente que si el contenido va a ser mejor, si nos quedamos 3 horas más y pedimos una pizza, esa gente se queda. Sin decir como, oye, y habrá horas extras o pagarán horas extras, pero sin pensar en eso. Es como, esta cosa tiene que quedar increíble. Y después de esas 3 horas que quedamos, nos quedamos varias veces viendo lo que hicimos y sintiéndonos bien con lo que hicimos. Claro. Eso es como la gente con la que a mí me gusta trabajar. Porque de ahí a la final la técnica se va aprendiendo, pero este ímpetu creo que le da corazón a las cosas que uno hace. Y los procesos creativos no tienen horarios. La No, inspiración no. puede llegar en cualquier momento. Sí, sí, pero es bueno que te agarre trabajando, porque a veces uno dice como, ojalá, bueno, yo me quedo ahí, yo qué sé, cocinando, viendo la tela hasta que me llegue la inspiración, y la cuestión es que la inspiración te tiene que agarrar mientras estás escribiendo, mientras estás trabajando, mientras estás filmando, porque si no, se te puede ir a sí mismo. Entonces yo creo que tienes que tú forzarte a trabajar, así no te esté saliendo nada, tú forzarte a escribir, a trabajar, a pensar en ideas, que algún rato te sacará, pero sobre todo si es que estás trabajando el músculo de contenido, van a salir mucho más fáciles. Y es un músculo, porque ahorita es como que no me pasaba antes. ¿Ah? Ahora es como que escucho alguna historia y digo, ah, eso con esto puede ser una película. O eso con esto puede ser una serie. O este tipo que me está hablando ahorita es un personaje perfecto porque tiene unos conflictos rarísimos y una personalidad extraña. Entonces, como que el hecho de obligarte a trabajar todo el tiempo te hace que después, sin querer, tu cerebro piensa que está trabajando, así que ve las cosas que tiene que ver en la cotidianidad. Así que, que es algo que creo que funciona. Y Jorge, varios. ¿tienen actores o tienen elencos que rotan o actores invitados? ¿Cómo manejan eso? Eh, a ver, uy, Porque qué, me qué, qué imagino que hay bonito muchos que vamos a actores que hablar les de esto. encantaría aparecer en Enchufe TV. Sí, es chévere que vayamos a hablar con los actores, sobre todo porque me moría de ganas de aprender mucho, mucho de vos en ese sentido. Mira,
había algo que sorprendió mucho, mucho del contenido de Enchufe, sobre todo a nivel nacional, es que las actuaciones eran muy, muy lindas. Eran muy sinceras, eran bien hechas. ¿Por qué? Porque era con actores. Hay una tendencia muy grande, no solo nacional, sino cinematográfica, de trabajar con no actores. Es porque, yo qué sé, este personaje que me lo imaginé es igualito a mi primo, así que mi primo va a actuar, o este tipo, o yo me basé en esta persona para hacer este personaje que escribí, así que esa misma persona va a actuar, no importa que no sea actor, sino que tiene la personalidad. Eh, y eso puede acabar películas. Al final, los actores son la vida de la pantalla. Y eso hace que obviamente las películas blockbusters que nunca caen en eso nos den palo por justamente eso. Entonces, una característica muy importante es que sean actores. Últimamente me he dado cuenta que no necesariamente tienen que ser actores académicos, o sea, de la academia, porque muchos de los mejores actores del país muy probablemente no tuvieron la oportunidad de hacer una academia, sobre todo porque, bueno, algunos ya son un poco mayores, entonces antes no habían como academias de actuación, pero tienen una trayectoria de oficio muy importante que los hace brillantes y los hace actorazos. Y eso ya es un actor y punto. Pero de ahí como decir, no, es que soy chistosísimo y toda mi familia se ríe de mí, así que yo quiero salir, o soy súper histriónico, que es importante el nivel histriónico, o sea, la facilidad que tienes con tu cuerpo, con tu rostro, con tu voz, para hacer cosas, así que yo creo que soy apto. Y creo que ahí es como una falta de respeto a uno para mí, a la labor más difícil de todo el audiovisual, que es la actuación. Es la más difícil. Porque uno como director se esconde de alguna manera atrás. Y te lo digo porque yo he pasado por dirección, actuación, todo, y lo que menos me considero es actor porque es lo más difícil que creo que existe. Porque ¿Pero no qué te tienes que gusta más, esconder. actuar o dirigir? ¿Qué me gusta más? Sí. Escribir. Escribir, después dirigir y después actuar. Me Ok. encanta actuar, pero le tengo un pavor, y sobre todo porque estoy rodeado de gente muy, muy talentosa que actúa, que me siento muy chiquito alrededor de ellos y siento que ellos me hacen crecer mucho cuando estoy con ellos en escena, pero siento que es lo más difícil porque es donde no te puedes esconder, es cuando más sincero tienes que ser y en el momento justo, o sea, tienes que estar tan presente, porque un director se puede esconder y no estar, puede estar pensando en qué comer mientras hay una toma, que sabes que la puedes repetir y puedes como corregir tus errores internos. No digo que eso está bien, pero existe la posibilidad cuando un actor no puede pensar en otra cosa que no sea lo que está viviendo en ese momento. Y eso es algo que parte de mucho entrenamiento y de mucho oficio, de mucho talento. Bueno, Bien. creo que es lo más difícil. Enchufe TV se convierte en un fenómeno de más de 3 millones de seguidores en Instagram. Algo muy difícil para una serie o un contenido latinoamericano en Internet. Pues una personalidad o un actor o alguien famoso puede lograr ese número, digamos, más fácil. ¿Cómo llegan a ser ese fenómeno que han sido en Latinoamérica? ¿Cómo se expande esa idea por otros países de la región? Sí, bueno, Enchufe en realidad ahora creo que va como por los 22 millones de seguidores ¿22? en YouTube. Sí, sí, sí. Es el canal de sketches en español más visto del mundo. Y es lindísimo sabiendo que viene de Ecuador, que es un país que no ha Ya exportado vamos a mucho hablar de audiovisual. eso. Sí, sí, no. O sea, por eso es que al inicio, bueno, decían como, qué chistosos estos mexicanos lo que hacen. Y decían, no, no son mexicanos, porque además el canal estaba registrado en Colombia, porque no habían oficinas de Google en Ecuador, entonces tuvimos que No te registrar en puedo Colombia. creer, Jorge. Sí, entonces el canal no sé si sigue siendo, pero era colombiano. No sé si ya la administración lo cambió, Ecuador, pero era colombiano. Entonces era el primer canal colombiano, más arriba que Shakira. Entonces decían, no, no son mexicanos, Valga son la colombianos. publicidad. Claro. Entonces decían, no son mexicanos, son colombianos. Y decían, no, porque no hablan como colombianos. Entonces decían, entonces además están grabando en Quito, miren, esas cosas son Quito, eso es Cuenca, y decían, entonces estos colombianos y mexicanos grabando en Quito y en Cuenca están buenos. Después era como que no, o sea, empezó a haber
una sensación nacionalista de vamos, somos ecuatorianos, así hablamos, así somos. Y sobre todo nos dimos cuenta que lo que nos hizo, de alguna manera, ser vistos en otros países era que hacíamos una comedia muy vivencial, no observacional. O sea, no nos reíamos de otra persona, ¿no? Que muy fácilmente, o sea, hacer una comedia observacional hace que te burles de alguien. Y eso muy fácilmente puede caer en el racismo, en el sexismo, en la xenofobia, en la homofobia. Nosotros lo que hacíamos era burlarnos de nosotros mismos. Entonces eran historias muy humanas. Y así fue que nuestras peores experiencias se convirtieron en nuestros mejores sketches. Y la gente en México de pronto se reía también de ellos mismos cuando veían nuestro contenido. En Colombia lo mismo, en Perú lo mismo. Y porque a la final eh, hablábamos de cosas humanas, del enamoramiento. Depende del libro, hay como 30 o 13 conflictos humanos de los que se tratan todas las canciones, todos los poemas, todas las películas, todas las cosas, que son la envidia, la lucha de poder, ya que sé, un montón de cosas. Y prácticamente lo que hablábamos era de eso. Así que cualquier persona en China o en Ecuador se podía identificar. Lo que nos decían al inicio era que lo hagamos en inglés. Bueno, primero porque esto pasó hace 8 años, de los que recuerdan, el contenido en Internet era como muy en inglés, y es que no era en inglés, no era válido, no funcionaba. Así que decíamos, no, justamente lo estamos haciendo por hacerlo en español. Nos decía, si es que hacen en español, hagan un español neutral, que se entienda desde España, pasando por México hasta la Patagonia. Y decíamos, justamente queremos hablar como nosotros, porque ¿por qué no ser igual de valientes que los colombianos que exportaron su parce, que los mexicanos que exportaron su órale, que los argentinos que exportaron su che? ¿Por qué nosotros no exportar nuestro chuta, guagua, taita, mamá, chachaya, raya, tata, yo qué sé? Tantas cosas que tenemos que exportar, y fuimos valientes. Bueno, también por una clase que una vez recibí de un profesor cubano de dramaturgia increíble que se llama Fernando Fernández, que decía, para ser universal hay que pasar por la aldea. Por eso es que Murnau, por eso es que Lorca fueron universales, porque fueron súper localistas, porque hablaban de ellos, pero eran tan internos y tan humanos que hablaban del mundo. Entonces, eso creo que hizo que no importa de dónde seamos, hablábamos de todos. Bien. Hay quienes piensan que los contenidos de ustedes, voy a ser de abogado del diablo, hay quienes piensan que los contenidos de ustedes pueden ser o pueden caer en el humor fácil de doble sentido o de doble sentido. ¿Qué pueden decirle a esas personas y cómo han logrado eso que tú estabas diciendo, esa aceptación, cuando el humor argentino es muy diferente del humor mexicano, el humor colombiano de pronto, que puede parecerse un poco al mexicano peruano, al humor gringo? ¿Cómo han logrado ese balance con diferencias de humores tan diferentes? Qué buena pregunta. Mira, primero el humor es las cosas más subjetivas que hay. O sea, a tu Total, vecino no le va a gustar el mismo humor que tú ves. total. Y eso es bien importante saberlo. Y te soy sincero, hemos caído también en humor fácil varias veces, en una exploración de encontrar el humor que queríamos contar también. No hacemos mucho humor de doble sentido en realidad. A veces nos pueden catalogar de vulgares de alguna manera porque contamos lisuras. Por ejemplo, sí decimos varias lisuras, pero ahora ya no tanto por las claves de YouTube, que no, las censuras de YouTube, pero, pero lo hacíamos por un objetivo de ser genuinos, porque decíamos, en los contenidos en español, sobre todo si es que alguien venía y te asustaba. Por ejemplo, si alguien me asustaba por acá atrás ahorita, yo decía, rayos y centella, recorcholis, o lo que sea. Bueno, en realidad uno sabe que dice, ¡la madre! O lo que Chucha, sea, o sea, cualquier lisura, porque sabes que así es. Entonces, lo único que queríamos era decir, así somos. Así somos, así somos. En un estadio nadie es súper culto. Y retratábamos estadios, retratábamos calles, retratábamos casas. Entonces, era como por una cuestión de un retrato genuino y honesto. Le hemos bajado, ¿sabes? Le hemos bajado también porque de pronto uno está caminando en la calle y viene una criaturita chiquita, yo que sé, de 5 años, que está sí. aprendiendo a hablar, y te agarra la pierna y quiere una foto, y uno dice, oh Dios, ella está viendo esto. Entonces hay que tener mucha más responsabilidad con lo que estamos haciendo. Así que le hemos bajado, pero sí, o sea, es difícil
que esto le gusta a todo el mundo. Es más, cuando empezamos, me acuerdo que hacíamos de spam a todas las personas que conocíamos diciendo, mira esto, y decían como, no me mandes esto ya porque no me gusta. Y de pronto encontramos gente que le gustaba nuestro mismo humor, que nunca hubiéramos podido conocer sin este canal. Así que creo que es una cuestión de humores, siempre podemos refinarnos más, a la final estamos acá Claro. para aprender. Te soy sincero, hay contenidos de los que me arrepiento, pero no los borro porque sé que son parte de un aprendizaje. Y Y hay gente a espero, la que le puede gustar. ¿ah? Y hay gente a la que le puede gustar. Totalmente, claro, hay Es gente a que la eso que es le lo que puede gustar. decías, es muy subjetivo. Es demasiado subjetivo. Además que la comedia es una de las cosas más subestimadas del mundo. Hay películas preciosas de comedia que nunca van a ser regresadas a ver para un Oscar. Porque es un género subestimado y es uno de los géneros más difíciles de hacer también, porque es una recopilación de todos los géneros, porque tienes que citar a todos los géneros para poder romperlos para hacer comedia. Además que decían que para hacer comedia, y estoy completamente de acuerdo, tienes que tomarte muy en serio las cosas. Y para hacer una buena tragedia tienes que tomártelo con un buen sentido del humor. Por eso es que La vida es bella es la película con la que más he llorado en mi vida, Claro. porque había humor de por medio, hacía que se te muevan muchas cosas. Creo que a la comedia hay que tenerle mucho respeto. Por el mismo hecho de que ha sido súper subjetivo, todo el mundo cree que puede hacer comedia y está bien que todo el mundo trate de hacer comedia, pero siento que a veces que tiene el género. La comedia Hablemos, es una perdón. herramienta poderosísima de cambios sociales. O sea, hay un dicho en latín que dice castigar ridendo amores, que significa el humor cambia costumbres. Y es verdad, porque a la final sirve como un filtro para verte como sociedad y al poder reírte de lo que estás haciendo mal, lo puedes aceptar y lo puedes cambiar. Entonces, yo creo que creo que eso es el respeto a la comedia, lo que falta mucho. Hablemos un poco de la película. La rodaron en Colombia con actores de muchos lugares. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Y si vamos a repetirla, si la van a ver, si van a ver otros más, otros ejercicios más. Bueno, sí, en Colombia, bueno, es una coproducción colombo-ecuatoriana que le hicimos con Dynamo en Colombia, bueno, también con Tundero en Perú y con Sony en México, pero sobre todo los mayores participantes eran Touché y Dynamo, que empezamos a hacer como sketches hace unos 4 años en Colombia. Hicimos dos sketches de superhéroes de Latinoamérica que hicieron que Buenísimo. funcione como una primera cita, ¿no? Una primera cita entre Dinamo y nosotros para ver si funcionábamos. Y nos enamoramos en esa primera cita, así que nos casamos en la película. Y el hecho de haberla rodado en Colombia fue porque Colombia, a diferencia de Ecuador, tiene unos incentivos tributarios hacia el audiovisual increíbles, que hacen que todo el mundo quiera rodar allá porque te conviene tributariamente muchísimo. Me encantaría que en Ecuador tengan como las mismas leyes para que haya mucho más incentivo a las artes. Y esa fue una de las razones por las que rodamos allá y fue lindísimo y muy enriquecedor porque también trabajamos con equipos justamente porque todo el mundo va a rodar en Colombia, es que, es que el equipo con el que rodamos había hecho películas gigantes con Tom Cruise, entonces ya tenían como un protocolo bien gringo, que es el de la industria, que aprendimos y también lo importamos para Bueno, acá, para Ecuador. bueno, y estuvieron con Cachín, con Biasini, hubo un montón de gente Claro. muy chévere en el proyecto, ¿no? Uy, Por ahí Biasini, vi que un está Biasini, genio un del sound y saludo. Cachín también. ¿Hay qué? Biasini Ahí, está por ahí, un ahí está abrazo y saludo conectado, a Biasini. Biasini. Uy, te adoro, Biaso. Ahí está el Viaso, miren, ¿dónde está? Ahí está el Viaso. Viaso, yo pensé que era mexicano porque él hizo de mexicano en ¿Qué culpa tiene el niño? Tiene un poder con los acentos tenaz. El ecuatoriano lo quería sacar a cada rato, pero no le salía. Pero es un actor que me encantaba, era chistosísimo porque él podía estar en tercer término en la escena podía ser de otro actor, pero él podía estar en tercer término y la comedia toda estaba volcada atrás, era chistosísimo. Sí tuve el honor de trabajar con actores increíbles colombianos, Jorge Enrique Abello, Bueno, y Lorenzo Cachín que es Cepeda. un tipazo también. Sí, ¿ah? Cachín que es un tipazo. Cachín es una persona hermosa. Después, bueno, Cachín justamente me convocó después para rodar a Sumare 3 allá En Lima. eh, en Lima. Lo adoro, es mi familia de allá de Perú.
con todo el equipo. Tenemos al mejor elenco del Ecuador también. Pudimos rodar con Marta Ormaza antes de que fallezca, que fue una de las mejores actrices del país. Yo creo que con Eugenio Derbez también en Colombia, o sea, Mariana Treviño, yo creo que esta película reúne a un talento impresionante, capos en comedia de toda Latinoamérica, y me siento tan agradecido como director de poder haberles dirigido en esta película. No, Qué yo lindo. me siento Bien. muy, muy agradecido, honradísimo. Jorge, nos quedan 15 minutos. Quiero hacerte un par de preguntas ahora que tocabas un tema muy importante. Hablemos un poco de la industria en el Ecuador. ¿Por qué hay tan poco apoyo hasta el punto en que existe a mí me sorprende mucho, una rara competencia entre los de la sierra y los de la costa? Se dan muy duro. Eh, Eh, eso no hace que haya más divisiones, porque, mm, porque hay o sea, hay gente muy buena en el Ecuador. ¿Por qué pasa con la industria del Ecuador? a ver, primero es una industria chiquita por ser un país pequeño. Y eso ya te da muchísimas limitantes. Por ejemplo, el hecho de hacer una película e invertir en una película que vaya a ser de difusión nacional ya no es un gran negocio, porque lo máximo que puedes aspirar como una película ecuatoriana en taquilla es 300,000 personas, que es lo que hizo Dedicada Mix, que es la película más vista de la historia del país. Pero eso como negocio es imposible sostenerlo para una película que cuesta 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Entonces, por eso es que la industria no se ha podido desarrollar tanto internamente. Yo creo que el camino va a ser la coproducción, donde un contenido hecho aquí pueda ser en vista a territorios externos. Y los canales Eh, hacen muy poco contenido, compran más latas, ¿no? Sí, 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 compran muchísimas latas. Eh, bueno, ya no conozco la administración de los Sí. canales tampoco, pero lamentablemente hay un cierto regionalismo viejo. Yo me acuerdo que crecí entendiendo este regionalismo que creo que ya se está acabando. Es absurdo, o sea, es como, Absurdo. por Dios, o sea, yo amo Guayaquil, porque los rivales son Guayaquil y Quito, que son Y Quito. Pero es dos que se ciudades, siente, se nota. O sea, yo estuve en ah, Quito hace año y medio y se nota mucho, se dan muy duro. sí, sí, en realidad es que son dos ciudades muy poderosas a nivel político y económico. Entonces, las dos tienen a nivel administrativo aires de grandeza, de capital. Pero de ahí yo creo que a mí me encanta. O sea, los quiteños sin la comida guayaca no podemos vivir. Y los guayacos sin nuestra sal tampoco. No sé, me imagino, pero nuestra sal es humor quiteño, pero de ahí es como, es parte como de las ciudades grandes. Lo mismo pasa un poco también en Bogotá y Medellín, tengo entendido, porque son ciudades muy, muy, muy importantes que, que sí, o sea, creo que es natural, ¿no? Pero creo que se va acabando. Eso es algo como muy viejo Qué bueno. que mientras más van haciendo más generaciones ya se va esfumando. Hablabas hace un momento de esa exposición. Hay muchos actores ecuatorianos buenos, hablemos de los actores buenos, intentando salir. Y son pocos los que logran hacerlo manteniéndose afuera. No sé, Danilo Carrera, Giovanni Andrade, Andrés Crespo, estás tú, Bárbara Najas, Janine Adán, Roberto Manrique. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta para que los conozcan más? Ay, no sé. Yo creo que nos faltan oportunidades. Mira, yo he presentado varias cosas por ejemplo, esta película no fue comprada por varias plataformas No puedo distributorias, creer. y el territorio ecuatoriano es un territorio de venta muy, muy chiquito. Entonces, yo creo que tenemos mala suerte de haber nacido en un país chiquito, yo lo amo, pero a nivel comercial puede no resultar muy conveniente. Eso creo que es la razón. Esa es la Pero es razón. Y rarísimo porque el obviamente, Ecuador tiene mucho dinero y es un país hermosísimo. pero tiene muy poca gente. Ese es el problema. Porque a la final, por más de que tengas millones de dólares para ver una película, solo compras una entrada. Claro. Entonces,
ese es el gran problema con un país pequeño. Yo me acuerdo una vez que llegó Adal Ramones a dar un show aquí y dijo, oye, tengo tanta suerte de ser mexicano porque en todo el mundo entienden lo que hablo. Y ahora estoy entendiendo que lamentablemente nuestro mercado es tan chiquito que ser ecuatoriano te puede limitar. Pero justamente estamos trabajando todos, para democratizar eso y cambiar Qué eso. bueno. Y esperemos que ser una potencia cultural, porque creo que hay mucha madera para eso. Bien. Jorge, ya para empezar a cerrar un poco esto, eh, ¿por qué sigues en Quito? ¿Por qué sigues en el Ecuador? ¿Por qué no te has ido del Ecuador? Amo mi país, amo y cada vez que viajo lo extraño más, así que me obligo mucho a quedarme aquí. También porque, a ver, en base a mi experiencia, todas las cosas que me ha tocado hacer ha sido en diferentes lugares. Me ha tocado viajar a México para hacer una Ujú. serie, a Perú para hacer una película, a Colombia para hacer otra. Entonces, si me quedo en Colombia, igual me va a tocar viajar. Si me quedo en Perú, igual me va a tocar viajar. Y si me quedo en Ecuador, aquí está mi familia. Están mis amigos, Génesis. Además, que me encantaría rodar una película acá. Y me encantaría que crezca la industria acá. Y si es que me voy, va a ser difícil que yo por lo menos sea parte de ese proceso. Entonces, además que me encanta rodar aquí. Mira, hay algo que dicen por ejemplo, yo creo que Enchufe TV no hubiera sido posible si es que no hubiera sido hecho en Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador al mismo tiempo, por no tener una gran industria, ha hecho que el ímpetu de la gente alrededor del entorno nos ayude a poder generar emprendimientos. Y eso les A digo a todas las explorar personas. más. Sí, porque a ver, yo digamos, te digo, en algún país ultra desarrollado a nivel de industria audiovisual, pongo un trípode en la mitad del Zócalo en México y ya me cobran. Y ya hay protocolos de rodaje, ya hay seguridades, o sea, como hay muchas cosas de rodaje que muy probablemente si es que soy independiente no las voy a poder ejercer, no voy a tener los recursos para hacerlo. Pero pones un trípode aquí afuera, en la calle, aquí en el país, y como no hay tanta industria, el vecino se va a emocionar y va a salir con vasos de agua, la ¿Qué vecina va a salir con necesitas? comida, el vecino dice, necesitan un extra, viene la policía, te cierra la calle para que no pasen los carros. Entonces, eso hace que las producciones más independientes y recursivas funcionen en países donde la industria no es tan desarrollada. Qué lindo es. Entonces, eso es lindísimo porque de pronto el entorno se vuelve parte de tu desarrollo. Entonces, creo que esa fue una ventaja de estar aquí en el país y que ojalá siga, y ojalá se desarrolle más igual. No puedo cerrar esta charla sin preguntarte qué piensas o qué puedes decirle a esas personas que se quejan todo el tiempo de las no oportunidades y las que están hoy con esta pandemia en su casa deprimidos o preocupados porque no saben qué hacer, porque Enchufe TV nació de una falta de oportunidad y se convirtió en el fenómeno que es en Latinoamérica, que creo que todos los países de la región lo reconocen. ¿Qué le puedes decir a la gente que está en su casa pensando en es que nunca va a haber una oportunidad, nunca voy a poder hacer? Y te lo pregunto porque ustedes son un ejemplo de verdad de eso, de Gracias. emprendimiento y de cómo poder hacer una idea realidad. Muchas gracias por ese valor que nos das. Miren, yo puedo entender muchísimo de la angustia que puede tener mucha gente, muchísima gente, porque he vivido esa angustia de pensar que no pueden pasar las cosas. Eh, Algo que he tenido es ser muy necio. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Enchufe recién empezó a explotar después de casi un año de hacer videos, todos los días, sin fines de semana, sin nada. Recién un año después de eso se empezó a ver. Cuando queríamos hacer la película, nosotros quisimos, ni bien empezamos de Enchufe a hacer la película y la pudimos hacer después de 8 años, Wow. tocando puertas por todas partes. O sea, ¿a quién no tocamos puertas? ¿Quién no sabía que esta película se quería hacer? Pero decían, no, es que ustedes son buenos para hacer videos cortos y otra cosa es hacer una película. Así que la película demoró 8 años hasta que alguien le apueste. Y ahora que hicimos una película de comedia y queremos hacer una película de otro género, nos van a decir, no, es que ustedes saben hacer súper bien comedias en película, pero esto es terror y esto es otra cosa. Entonces,
y sabemos que vamos a tener que seguir luchando y seguir tocando puertas y tal vez años. Y la cuestión es que hay que estar dispuesto a hacerlo, es que hay que estar dispuesto a lanzarse, es que hay que no tener miedo a contar sus ideas, a contar sus sueños, es de encontrar un equipo que te apoye. Y esto les cuento a las personas que están emprendiendo, por ejemplo, que fue un error que nosotros tuvimos desde el inicio como un emprendimiento sin saber nada de administración. Y es que, primero, rodéense de las personas que realmente les apoyan. No porque es tu pana, te va a apoyar, sino encuentra una buena persona, primero eso es importantísimo, que sepa hacer cosas que tú no sabes hacer. Y después empieza a pagar primero a las personas que te apoyaron y después págate a ti. Porque si no vas a perder amigos y eso va a ser muy feo. Qué bonito. Y sí, o sea, ningún emprendimiento es fácil y no hay ninguna garantía de que un emprendimiento salga, pero nadie te puede decir que no sigas intentando. Y por lo menos yo sé que voy a seguir intentando hasta que ya no pueda. Pues Jorge, creo que la grandeza de tu personalidad y de tu ser está en la simpleza de la generosidad que tienes con los demás. Eres un ejemplo de eso, de verdad te aplaudo desde acá, es un gusto hablar contigo y que Igual, vengan muchísimos más proyectos como Enchufe TV para el Ecuador, para Latinoamérica, que puedas unirte con toda la gente que está buscando proyectos como estos y por favor extiéndele un saludo enorme a la gente del Ecuador a la quien quiero un montón. muchas gracias, hermano mío. Qué placer conocerte. Y ojalá hubiéramos tenido más tiempo ojalá tengamos alguna otra charla, que me moría de ganas de preguntarte muchas cosas a ti, sobre todo qué ves en un cast. Tengo que ir, mira, iba a ir a Guayaquil, pero por la pandemia se corrió esto. Yo creo que en este segundo semestre voy a estar en Guayaquil. Si al logro me doy el salto a Quito o nos vemos en Guayaquil. De una. Y además me encantaría que todo el mundo lo vea, porque hay muchos actores como yo que no sabemos qué es lo que un director de casting ve. Y es algo que todos necesitamos saber Bueno, para poder hacerlo mejor. Porque además hay muchas personas hay muchos actores que son buenos haciendo casting, pero que no son ya tan buenos en el campo. Y hay otros que son pésimos haciendo casting, que son increíbles en el campo. eso es Entonces, verdad. yo quisiera que les puedas compartir algún rato, no sé si sea conmigo o tú solo, eso que se necesita mucho saber. Bueno, Jorge, un abrazo y por favor cuídense Gracias, mucho. hermano. Saludos a todos y nos vemos mañana. Cuídate Chao, mucho, hermano. Un abrazote. chao, Gracias por la gracias. invitación. Qué honor.